Colocaré base de maquillaje para preparar mi párpado y tomaré este tono con esta brocha de difuminar, colocándolo aquí, un puntito, y voy hacia la cuenca, pero únicamente hasta aquí, que sería casi la mitad. Voy a tomar una sombra vainilla con una brocha de difuminar un poco más grande para poder desvanecer esta línea y no se vea tan marcada. Primero colocando en esta zona de aquí para poder sellar la base de maquillaje. A toques. Como va a ser un maquillaje un poco más naturalón, no deseo que se note tanto el café. Colocaré también base de maquillaje en esta zona de acá para que la sombra se pueda adherir. Y con el mismo tono con el que coloqué la parte de arriba, voy hacia abajo. Van a ser como una V. Para hacer este maquillaje pueden utilizar este tono café, pueden utilizar morado, negro, azul, no sé, el color que gusten. Para este paso voy a requerir delineador negro y voy a colocarlo de esta forma. Inicié de poquito, significa que la línea es un poco más delgada. La engruesé y después volví a poquito para que el ojo se vea más redondo. Ahora, este paso que sigue es muy importante ya que va a ser el ojo de muñeca pero grande. Van a bajarlo hasta aquí. Tomaré un poco de sombra negra con una brocha cónico de barril o con la que ustedes se acomoden, haciéndolo un poco más grueso de aquí. Y ya en esta zona ir más delgado. Voy a colocar un delineador vainilla o uno que sea como beige en la línea de agua inferior. Para las pestañas las van a pegar de esta forma. Hasta aquí tiene que llegar el otro extremo de la pestaña. Y ahora vamos a colocar iluminador en esta zona. Y lo único que terminé haciendo, chicas, es colocar un labial como este, o pueden colocar alguno otro. Para resumir, para este maquillaje de muñeca solamente necesitas dos cosas. En primera, unas pestañas un poco dramáticas, como despeinaditas, como muy grandes, y colocarlas de la mitad hacia acá. Y segundo, colocar todas las sombras en V y extenderlo hacia afuera. Y bueno, chicas, ese es el final de este maquillaje de muñeca. Les voy a dejar en la parte de aquí el botoncito para que puedan suscribirse y aprender más técnicas y trucos nuevos de maquillaje. Hay una tendencia en TikTok acerca de unir base de maquillaje con polvo translúcido. Me encantaría que veas este video para saber cómo queda realmente el acabado de ese truco. En la parte de acá les voy a dejar el maquillaje de la Mujer Maravilla, que está precioso. ¡Hasta luego!